Y algo que me encanta es, como anuncié al principio, es volver a hablar con personas que ya son parte de la familia de La Vecindad Radio y que están dentro de los archivos, entrevistas que hemos hecho. Es lindo porque en algún punto la historia del medio y la historia argentina también se van como conectando, ¿no? Y en este caso, la historia artística, el arte postal, algo que conocimos por allá por el 2019, que nos vino a visitar David Javif de Sousa. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. ¿Cómo están? Saludos a todos, saludos a la radio, a los oyentes. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, un gustazo, un placer enorme siempre encontrarte en la radio, escucharte. Es muy lindo lo que haces, es muy bueno el contenido. Muchas gracias, sí. Tiene que ver también con los artistas. Yo solamente aporto de capaz que la confusión y tratar de ordenar el aire, que a veces lo hago muy mal, por cierto. Contaba un poquito sobre la vez que nos conocimos allá por el 2019 y contaba que como en el viejo mundo, que yo por lo menos me encontraba distinto, era otro Raulo, y lo interesante que en ese momento la campaña de arte postal que estabas armando tenía que ver con fuera Macri y fuera Bolsonaro. Mirá el tiempo que pasó. Totalmente. Sigue siguiendo la misma línea siempre del arte correo y el arte postal, que es una forma de expresarnos muy democrática, muy popular, que además es sin jurado y que todo el mundo puede llegar a acceder y participar, y eso está buenísimo. Además que también se puede llegar a hacer una gran convocatoria de obras de artistas, y es muy fácil también el traslado de esa obra, ¿no? Imagínate, yo he hecho convocatorias de obras colectivas, pero sí en este formato, y la verdad que era mucho trabajo, todo lo que era el seguro de obra, contrato de fletes, el traslado, dónde dejarla, y esto la verdad que es mucho más simple para que participe todo el mundo y para que los artistas puedan trasladar su obra de un país al otro, de la punta del mundo a otro. Así que siempre me viene convocando hace bastante todo lo que es el arte postal, el arte correo, porque las convocatorias son mucho más grandes, ¿no? El poder de convocatoria a la gente se le hace mucho más fácil, y siempre con una mirada social, siempre con una mirada colectiva, a veces más políticas que otras, y bueno, vos me viste, con esto que tenía que ver con más político, que era fuera Bolsonaro, fuera Macri, que tenía que ver también con este lawfare que venimos sufriendo mucho en Latinoamérica, que algunos le dicen que es el segundo plan Cóndor, que es esto de atacar a los gobiernos populares, de generar todas las situaciones para encarcelarlos sin ninguna prueba. Pero bueno, por suerte Macri se fue, lo fue el mismo pueblo, hizo una experiencia que le costó carísimo. Los medios también ayudaron a que esa experiencia le costara caro, porque han desinformado muchísimo, se han encargado de desinformar. Pero bueno, Macri se fue, estamos en otro contexto, y esperemos que Bolsonaro le quede poco y que Lula gane en Brasil y el pueblo recupere nuevamente el poder que nunca debería haber perdido, ¿no? Sí, ojalá pase, y que bueno saberlo, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que la vuelta de Lula al poder, sobre todo porque me parece que va a generar una esperanza latinoamericana, y específicamente tal vez dentro del relato de la soberanía puede ser bastante menor a lo que veníamos pensando antes, pero con un Brasil que vuelva a guiar las riendas del continente y transformar un poco la patria grande, seguramente sea también esperanzador para nuestro país, y le pueda dar un vuelco, ¿no?, a esta especie de presente eterno con el cual estamos viviendo de una forma sin futuro, lo que es lo más tal vez desesperanzador, y que la política no pueda dar esperanzas de futuro o ideales de futuro. Es una política que una política fallida. Totalmente, Raúl. Aparte que qué unidos que están
los destinos de nuestros países, ¿no? Que hay un dicho que dice Brasil se refiere, nosotros nos agarramos por panía. Tenemos los mismos intereses, es importantísimo que haya una política de Latinoamérica de protección de nuestros patrimonios, de nuestros intereses mismos, ¿no? Y bueno, con todo esto también vimos cómo se ha comportado Bolsonaro con esto de lo que decía que era una gripecinia, ¿no? Para encarar otra vez lo que fue la pandemia y el COVID. La gripecinia se llevó a muchísimos hermanos brasileros y de todo el mundo. Imagínate también, haciendo a colación al pasado gobierno de Macri, que nosotros no teníamos, que Macri hizo del Ministerio de Salud una secretaría. Yo me imaginaba y hablaba con otras personas, que hubiera sido si nos hubiera agarrado la pandemia de COVID-19 con una Secretaría de Salud, ¿no? Qué importante que es que tengamos un ministerio, por recursos, por importancia, por el alcance, que tengamos un Ministerio de Salud, como que también tenemos que tener también un Ministerio de Niñez, qué importante, ¿no? Que son nuestros niños también, un ministerio que todavía no tenemos y que deberíamos tener y que tenemos que luchar por tener, el Ministerio de nuestros niños, los más vulnerados, ¿no? Y bueno, también viendo todas estas cuestiones, viendo todo lo que eran las fake news, y viendo la desolación que recorría el mundo, la desesperanza, la muerte, las noticias que llegaban, y la incertidumbre que generaba todo este distanciamiento, este confinamiento también, que teníamos que tenerlo para cuidarnos entre todos, hice lancé esta botella al mar, que fue una convocatoria, que era la convocatoria se llama Arte en Pandemia Postal, y esta convocatoria es una convocatoria interdisciplinaria y colectiva. Interdisciplinaria porque la idea era que el eje temático era la pandemia que sufrimos por el COVID. Cada artista o no artista tenía que expresarse a partir de la disciplina que quiera, sea poesía, fotografía, collage, dibujo, pintura, con el eje temático ese, que sea el disparador ese, lo que estamos viviendo todos en un mismo momento, un hecho histórico, ¿no? Que yo por lo menos no había vivido, no vivimos nunca, ni vos ni yo, Raúl, una pandemia de estas magnitudes, a menos ¿no? que seamos vampiros o de otra especie con capacidad de vivir cientos de años, por lo menos no me pasó. Inmortales, claro, totalmente. Y quería ver más allá de las distintas culturas, de las distintas clases, idiosincrasias, religiones y los distintos lugares, qué era lo que había en común también, y también con esta botella al mar encontrarme un poquito más unido al otro, ¿no? Tratar de hacer un acercamiento sano, porque en ese momento el acercamiento era peligroso, ¿no? Claro. Entonces, cómo achicar esa distancia de una de las formas más saludables y poder comunicarnos, ¿no? Y ahí es donde me empecé a comunicar con gente de todo el mundo, porque la convocatoria se empezó a traducir, empecé a traducir en distintos idiomas, ayudado por gente de embajadas, por traductores, todo, y después empezar a recontestar todos los mensajes, ¿no? La verdad que fue un gran trabajo que no me lo esperaba, pero jamás había tenido una convocatoria de arte postal tan grande como esta. Había hecho otras por el aborto legal, había hecho otras convocatorias internacionales, pero esta fue, la verdad que explotó el mail, y hubo obras de Bangladesh, de Dubái, de Corea, de China, de Japón, de lugares lejanos y que uno a veces que ni sabía que existían, ¿no? Sí.
Y también lo que pasó por la pandemia, que fue como la revalorización del correo postal, ¿no? Que era algo que parecía como, bueno, ya a nadie le interesa esto, ya nadie quiere. Y algo que nos hemos encontrado todos haciendo cola para retirar o comprar o entregar productos, la importancia de la logística al servicio obviamente, bueno, si quería puede ser un servicio privado, una mensajería, un flete, pero también al servicio de una sociedad que justo en su mayor necesidad, de alguna forma u otra, trataba de gestionar sus ingresos y a la vez cuidarse. Totalmente, el regreso también de lo analógico también, ¿no? Claro. Y la revalorización, como vos decís, del ser humano como ser esencial para la vida. Sí. Nos dimos cuenta y se han revalorizado un montón de trabajos que antes no tenían el valor, que hasta fueron hasta muchas veces estigmatizados, que nos dimos cuenta de lo esencial que son, ¿no? Sí. Tanto la persona que saca la basura, bueno, los enfermeros, todo lo valioso que somos. Y el contacto, ¿no?, que tenemos que tener. Los encargados de edificios que siempre estaban ahí al servicio de las personas que tenían movilidad reducida, ¿viste? A mí me pasó de encontrar como muchos encargados muy a disposición y sobre todo cierto grupo etario, en general que en el día a día suelen tratarlos muy mal. Sí, exactamente. Sí. Hemos tomado conciencia, ¿no? Claro. Creo que hemos tomado conciencia, esperemos que tengamos más memoria, porque a veces se nos va. La memoria es algo que se pierde fácilmente. Pero qué bueno que se haya podido revalorizar. Y viene una sorpresa, te digo, dentro de todo ese confinamiento, empezar a conocer gente de Siberia, de Rusia, de Canadá, de Alemania, y tratar con traductor. Después, me bajé traductores porque tenía que contestar a los mensajes. Y después recibir las cartas, Raúl, la verdad que fue algo muy mágico, ¿no? O sea, cartas físicas te llegaron de distintas zonas a nivel internacional a tu casa. Totalmente, wow. Es increíble. La verdad que primero que no recibía cartas más allá de la boleta de luz, de gas. Sí, la noción de la carta que uno no quiere recibir, pero llega. Recibir cartas de seres que para uno eran anónimos, ¿viste? Claro. Que no conocía y compartiendo sus sentimientos, su expresión de una forma, esta forma tan particular que es el arte. De sublimar todos los miedos, las esperanzas, las alegrías, de que te escribían, mucho agradecimiento, porque yo lo que veía, y creo que a todos nos habrá pasado, Raúl, por momentos que fue un momento de mucha introspección, nos pensamos claro. Desde muchos lugares, desde la cuestión de salud, desde la cuestión de cómo cambia también la visión de la vida y de la muerte con estas cuestiones, ¿no? Que antes capaz que no la teníamos tan presente. Sí, y también la identidad a partir de las tareas que uno realizamos. A mí, por ejemplo, yo que tengo tareas o trabajos que indican que necesitan de la conexión con el otro, con los cuerpos del otro. Yo hago teatro y hago radio, digamos, y no poder habitar espacios cerrados con otras personas, no poder tener un contacto físico en el caso del teatro, puedo decir, bueno, a mí por lo menos me hizo como revalorizar en términos de identidad otras cosas que no tienen tanto que ver tal vez con los sentimientos, pero sí con el hacer diario de cada uno, y que al final cobraban una parte en lo personal mucho más crucial de lo que antes pensábamos que era, ¿no? Claro. Y además le pudiste cortar la vuelta seguramente porque eso se empezaron a desarrollar distintas vías. Claro, sí, distintas vías de comunicación que ya algunas existían, pero como que se fueron acrecentando cada vez más, se fueron naturalizando más en el uso. Claro. ¿No? Bueno, esto también es un fenómeno, esto de que haya tanta gente y tan agradecida en distintos lugares del mundo, porque decían, bueno, por lo menos sacarnos un segundito la cuestión de las noticias, todo,
y a veces te digo que yo estaba también saturado, y creo que a muchos artistas les pasa que cuando estás saturado mucho de información y de momentos tan oscuros como el que vivimos, te cuesta a la hora de expresarte, qué expresar, ¿no? Es tanto lo que te pasa, estás tan a tope que te encontrar una idea expresada, un sentimiento como que es difícil. Sí, sobre todo porque el arte por lo menos tiende a tender a buscar otra forma de mirar ciertas cuestiones, y si de repente el discurso nacional o mundial está tenido por una sola mirada que tiene que ver con los trabajadores esenciales que iban a trabajar, entre ellos los medios, el aislamiento. Entonces el mundo se encaminó durante un periodo bastante largo a pensar de alguna forma y dentro de de una forma necesaria por momentos y obligada por otros. Entonces, el campo para el arte, que debería tender a un pensamiento, si se quiere, más lateral sobre las cuestiones, se veía como medio rengo a la hora de decir, bueno, me gustaría ver otra cosa, pero no puedo parar de ver esto, que ni siquiera tiene que ver a veces con mi discurso encima. Totalmente. Y me gustaría decir otra cosa, pero hay que decir esto también, ¿no? Porque también estaba eso, de que es verdad que hay momentos que es de seguridad mundial, que el discurso de la salud sea totalmente dirigido. Hay que tener mucho cuidado también, porque hay vidas que en juego, y el artista no deja de ser también un comunicador de alguna forma. Claro. Entonces, ¿cómo comunicar algo desde un lugar totalmente novedoso, lateral, como bien decís vos, sin saltarnos esto, ¿no? Sin salir... y bueno, la verdad que la cantidad de obras que hay son interesantísimas, Raúl. La verdad que tenemos un artista que hizo una obra maravillosa de Cuba, de 6 años, muchas sorpresas, artistas consagrados, artistas no tan consagrados, y gente que nunca había hecho arte. Las reglas... Que también es algo que... Sí. Las reglas, un poco de la convocatoria previa, tienen que ver con dentro de lo posible, mandarlo por correo. ¿El formato del tamaño sigue siendo 10x15? Sí, 10,5 centímetros por 15, sí, aproximadamente el tamaño estándar de una postal, ¿no? Claro, y después la técnica para utilizar, como para decir a las personas, era libre. Si alguno quería hacer témpera, acuarela, fotografía, collage, lo podía hacer, ¿no? Era interdisciplinario, sí, todo lo que pueda llegar a entrar dentro de lo que es una postal, claro, ¿no? Exactamente. Sí, y además, ¿qué es esto también? Digo, democrático y abierto porque es sin jurado. Todas las obras entran. Claro, a esa era la cuestión también. Que era ya solamente por participar se le daba un lugar. Y toda esta recopilación, vamos a tener chance de verla, me imagino. Sí, ya está saliendo a la luz. La verdad que te digo que fue algo que fue muchísimo trabajo, como te decía, de responderles a los distintos artistas de distintos lugares del mundo, en sus idiomas, y después de traducirlo, que ellos me respondían, y después de que en un momento me saturó la cabeza. se me saturó el mail, se me saturó la cabeza, y la verdad que costó bastante. Me agarré 2 veces COVID en el camino, y todo lo que sufrimos todos, entonces costó bastante el tema de ver, y además de ponerle un límite. El límite se lo puso la pandemia. Terminó la pandemia, y casi apenas termina la pandemia, que era la idea que termine la convocatoria, ¿no? Claro. Porque era ver qué hace la persona que está confinada en su hogar. Entonces, y cómo sacar este bebé a darlo a la luz. Y costó, pero ahora estamos exponiendo, estamos inaugurando el viernes 16 de septiembre de este año a las 18 horas en un maravilloso espacio que queda en Valvanera, en Multiespacio Pasco se llama. Multiespacio Pasco. Multiespacio Pasco. Y queda en Pasco 679, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entonces, viernes 16 de septiembre, 18 horas, los esperamos a todos. Perfecto. Participar, la verdad que y además, lo que también queremos armar, estamos armando una escenografía, estamos armando varias sorpresas ahí también, y queremos armar lo que es arte post pandemia postal. Entonces, que va a ser otra convocatoria, que bueno, que es lo que pasó después de todo lo que es la pandemia, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el cambio de obra, ¿no? Sí. Con esto también se quiere hacer un estudio, investigar también, ¿no? ¿Cuáles fueron los denominadores comunes, más allá de la distancia, más allá de las diferencias, más allá de lo heterogéneo que fue cuáles fueron las cosas en común y los puntos? Sí, sobre todo va a seguir siendo un tópico muy, muy presente, porque de esta vuelta a la conducción presencial que hemos hecho en este año, vemos que en los artistas un denominador común que tiene que ver con la pandemia, qué hicieron durante la pandemia, cómo volvieron, qué proyectos les quedaron truncos, qué pudieron retomar, ¿viste? Ahí hay cosas que tal vez quedaron de lado, las visiones fueron cambiando un poquito. Entonces, como realmente incluso dentro de la búsqueda estética y dentro del proyecto artístico, la pandemia sigue siendo un eje para explicar la obra. Totalmente. Vos fijate que también muchos de los movimientos de vanguardia, muchos de los movimientos en la historia del movimiento del arte es fundamental, y no se puede disociar el nacimiento de estos movimientos con momentos muy traumáticos como la guerra, como las guerras mundiales, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo influyeron en el pensamiento, en la forma de vivir y de habitar este mundo, ¿no? Y cómo eso también, por ende, decanta e influye en la obra. Sí. Cambia todo, ¿no? Todo eso cambia. Y ahí es donde surgieron también las vanguardias a pesar y a partir de todo eso. Así que la idea también, estamos armando un librito con todo esto, donde va a haber una selección de obras, y estamos estudiando también un poquito los distintos libros que salieron a partir de lo que fue la pandemia, ¿no? Acá estamos leyendo La Gran Pausa, viste, las distintas visiones filosóficas de artistas, de todo lo que fue todo esto que vivimos, sí, que además parece lejano, pero no está lejano. Creo que nos dio un montón de información, de enseñanza, pero también tenemos que estar alerta, ¿no? Alerta para que no se vuelvan a repetir un montón de cosas que nos costó un montón de vidas, sí, que se podrían haber evitado. Estamos hablando con David Javier de Sousa sobre la muestra que se va a dar el viernes 16 de septiembre a las 18 horas en el multiespacio Pasco, en Pasco 679. Así que los invitamos. De todas maneras, sobre la fecha recompartiremos esta hermosa entrevista. También vamos a postear obviamente el flyer en las redes sociales. Si alguien quiere contactarte o contactar a la muestra, al Instagram, podrías... Sí. El Instagram es Arte en Pandemia Postal. Perfecto. Arte en Pandemia Postal es el Instagram. Ahí pueden escribirnos. Mi celular es 11 15 37 61 22 64. Mi nombre es David Javier, soy el coordinador que convocó la muestra, y están invitados, es totalmente gratuita, solo tienen que venir, y les puedo asegurar que se van a llevar una mirada internacional interesantísima, muy conmovedora, y muy importante para estos tiempos. Muchísimas gracias, David, por darnos un pequeño espacio de tu tiempo. Te felicitamos y bueno, estamos en contacto para futuras muestras de arte postal. Buenísimo, muchísimas gracias a vos, Raúl. La verdad que también te admiro, sos un grosso todo lo que haces y todo el espacio que nos das. Muchas gracias. A los artistas. Muchísimas gracias. Y un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.